Hoy vamos a hablar un tema realmente profundo, pero que yo creo que lo voy a poder transmitir y tratar de una manera muy sencilla. Hoy yo voy a hablar acerca de la omnisciencia, de la omnipresencia y del propósito de Dios para tu vida. Voy a hablar de la omnisciencia de Dios, voy a hablar de la omnipresencia de Dios y voy a hablar del propósito de Dios para tu vida, todo esto fundamentado en el Salmo 139. Y voy a utilizarlo mayormente en la versión Reina Valera 1960. Y para introducirlo, quiero compartirles que este jueves aquí en la iglesia fuimos los anfitriones de una actividad de la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, de la cual en este periodo yo sirvo como el presidente, acerca de un tema de ciencia. Hablábamos de la perspectiva del cristiano en términos a las vacunas del COVID-19, porque ha habido mucha desinformación y es en el ambiente cristiano evangélico donde más rechazo ha habido al tema de la vacunación y hacia el cristiano debe vacunarse. Y nosotros trajimos a una autoridad en este tema de manera científica, al pastor, pero sobre todo en este tema, doctor Miguel Núñez, quien estuvo aquí en la iglesia compartiendo desde el punto de vista científico y describiendo lo que hacían estas vacunas y dando su parecer de cuál debía de ser nuestra actitud conforme al tema. Luego de su participación, que fue magistral y que nos transmitió una seguridad a nosotros al respecto, vino el pastor Rafi Paz, quien habló un poquito de cómo se relacionan la ciencia y la fe. Y hay algo que me sirve a mí de base, que el pastor Rafi compartió, que él decía que la ciencia ha sido un regalo de Dios para el ser humano, y cómo a través de las verdades que hemos alcanzado a través de la ciencia, muchas veces confirmamos verdades que hemos encontrado en Cristo. Pero que el problema ha sido cuando ponemos en el centro, que es el lugar que le corresponde a Cristo, cualquier cosa que aún siendo buena, se convierte entonces en un ídolo y por tanto ocupa el lugar que le corresponde a Cristo, se desenfoca el ser humano y, por ejemplo, la ciencia la colocamos en ese lugar y entonces se convierte en idolatría y por eso mucha gente de ciencia se aleja de Dios. Y decía el pastor Rafi que el problema con la gente de ciencia es que trata de conocer a Dios a través de la ciencia, y no es así. La ciencia es una herramienta, pero nunca la ciencia nos va a dar todo el enfoque de lo que es Dios. Nosotros tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que la ciencia es lo suficientemente buena como una herramienta para reconocer verdades, pero que nunca va a ser lo suficientemente capaz para que nos permita entender en su entera y completa magnitud lo que es Dios. Y lo que me gusta del salmista en este Salmo 139 es que hace un ejercicio de humildad que todos nosotros deberíamos hacer, donde pone en perspectiva la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia no es más
que reconocer que Dios lo sabe todo. Y el salmista aplica esta perspectiva a través de diferentes cosas en su vida. Y yo quiero que lo vayamos viendo. Voy a empezar a leer desde el verso 1 rápidamente, pero voy a irle señalando a través de algunas cosas cómo él va haciendo este ejercicio para que usted y yo podamos hacer una analogía, una comparación y podamos ver cómo este ejercicio de humildad nos permite entender lo que es Dios y podamos conocer a Dios. Veámoslo. Miren, el verso 1, por ejemplo, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Pero miren cómo el salmista en la primera parte del verso 2 reconoce la omnisciencia de Dios en su cotidianidad. Número 1, en su cotidianidad. Dice la primera parte del verso 2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Lo que está diciendo es que en cosas que yo hago casi sin pensarlo. Pastor Rubén, ayúdame a ilustrar esto. Levántate, siéntate. Tuviste que pensarlo mucho, pastor. Tuviste que tener mucho conocimiento para hacer eso. Tuviste que ir a la universidad a coger un curso de cómo pararte de la silla y levantarte. Tuviste que analizarlo, sacar la raíz cuadrada, calcular el peso, la masa de tu cuerpo. No. Simplemente ante mi pedido te levantaste y te sentaste. Pudieras hacerlo de nuevo, Pastor Rubén. Te levantas y te sientas. Y lo que el salmista está diciendo: Señor, es que tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es que en mi cotidianidad tú tienes conocimiento de eso. Tú todo lo conoces. Pero no solo eso. El salmista, hay un segundo punto en el que reconoce la omnisciencia de Dios. Lo reconoce en sus pensamientos. Dice: tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermanos, tú y yo podemos adquirir conocimientos. Tú y yo podemos reconocer el comportamiento de las cosas. Podemos estudiar física y analizar que por la fuerza de gravedad, debido al peso de este micrófono, podemos analizar la velocidad en la cual él va a caer al piso cuando yo lo deje, cuando yo lo suelte. Incluso pudiéramos calcular la fuerza con la que va a chocar contra el piso. Y aún poder calcular el daño que se le va a provocar. Porque conociendo el peso, la velocidad de la gravedad, pudiéramos calcular la intensidad de la fuerza con que va a golpear. Ahora ninguno de ustedes puede ahora mismo saber lo que yo estoy pensando. Sin embargo, el salmista reconoce la omnisciencia de Dios al saber que Dios tiene la capacidad de saber mis pensamientos. No solamente Dios conoce la cotidianidad de mis movimientos, sino que Dios conoce mis pensamientos. Hermanos, si nosotros entendiéramos esto, al Dios que le servimos, viviéramos de una manera diferente. Porque si supiéramos que el Dios al que le servimos conoce cada movimiento cotidiano y conoce los pensamientos que tú y yo tenemos. En el versículo 3, el salmista hace un ejercicio de humildad al reconocer la omnisciencia de Dios en su accionar. Cuando dice: has escudriñado mi andar y mi reposo. Señor, tú sabes
cuando salgo, tú sabes cuando descanso, tú sabes. Todos mis caminos te son conocidos. Hermanos, tú tienes en cuenta que todos tus caminos le son conocidos a Dios. Eso no es fácil. Miren, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Cuando yo tenía unos 19, 20 años, manejaba información sensible. Y una vez, jugando con el gerente de... Yo lo he dicho eso aquí muchísimas veces, pero lo traigo a la memoria. Y jugando con el gerente de seguridad, le dije, ustedes le pagan muchísimo dinero para ser unos vagos. Ustedes no hacen nada. Y él me dijo, ajá. Bueno, y yo salí a almorzar y él me alcanzó sin yo decirle dónde yo iba a almorzar. Se apareció donde yo estaba almorzando, se sentó en mi mesa y me dijo, anoche tú estabas en tal sitio con tal persona y cenaste tal cosa. Y yo renuncié, hermano. Yo dije, no, pero yo no tengo vida. Eso no es fácil. Tú sabes que el Dios omnisciente al que le sirve conoce todos tus caminos. ¿Sí? Él sabe dónde tú estabas anoche. Y por último, para cerrar este tiempo, este concepto de omnisciencia, porque dije que lo voy a explicar de manera sencilla y yo creo que el concepto de omnisciencia y que Dios lo sabe todo está claro. Pero hay algo que quiero recalcar en el tema de omnisciencia, porque hablé de los pensamientos, y los pensamientos, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El salmista muestra o tiene la suficiente humildad para reconocer también que la omnisciencia de Dios se muestra a través de las palabras, pero más que las palabras, a través de las intenciones detrás de esas palabras. Y mira cómo lo dice en el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué yo digo esto? Porque no solamente este verso expresa un conocimiento pleno de la palabra antes de que yo la exprese. Eso está literalmente expresado en el verso. O sea, de que antes de yo expresar palabra, ya el Señor tiene conocimiento de lo que yo voy a decir. Pero también deja implícitamente expresado que la intención que hay en el corazón es lo que el Señor conoce. Porque a veces yo tengo una intención en el corazón de expresar una idea y arreglo las palabras en que la voy a decir, ¿o no, hermano? Yo tengo una intención de decirte una idea y te la digo de manera diplomática, pero en el corazón de Dios ya Él sabe antes de pronunciar una palabra qué era lo que tú querías decir. Muchas veces yo he dicho esto aquí y hoy quiero repetirlo. La gente decía, gracias a Dios, dice que vivimos en la gracia y no la ley. Gracias a Dios por su gracia, ciertamente. Pero hermano, la gracia subió la barra, no la bajó. Porque mientras habían pecados que llevaban, por ejemplo, el ser apedreado por encontrarse en el acto, Jesús dijo que no era el acto, que es cuando en tu corazón ya tú lo deseabas. No sé si me entienden. Quizá lo que cambió la gracia es que no te apedreen.
Pero en términos de pecado, ya en el corazón está hecho. Entonces, lo que tenemos es un abogado al que podemos venir y decirle: Señor, perdóname porque he pecado. Ayúdame, Señor. Entonces, tengamos este concepto de la omnisciencia de Dios bien claro. Porque teniéndolo claro, quizás todos los días tenemos que arrepentirnos. Y todos los días tenemos que acudir a ese abogado y decirle: Señor, es que tú sabes. Yo creo que esa es la mejor manera ahora de orar. Empecemos a orar así. No es de que, Señor, por si acaso, qué sé yo, que no es decirle: Señor, es que tú sabes, por tu omnisciencia. Terminamos con omnisciencia. ¿Me dicen amén? Amén. También el salmista, yo me estoy dando la libertad, porque yo no voy a estar repitiendo esto todos los domingos. Yo le he dicho que yo estoy pastoreando una iglesia que estudia la Biblia en su casa. Usted me promete que en su casa esta semana usted va a estudiar el Salmo 139. ¿Me dicen amén? Entonces, el segundo concepto que vamos a estudiar es la omnipresencia. Y eso está en los versos del 7 al 12. ¿Y qué les parece? Para que sea más pronto, no tener que hacer estos ejemplos tan detallados que hice con la omnisciencia, si los leemos. Porque ahí usted lo va a ver completamente descrito el concepto de omnipresencia. Omnipresencia es que Dios está en todos lados, que Dios se hace presente en todos lados al mismo tiempo. A diferencia de nosotros que estamos limitados, hay una ley física que dice que un cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo en el espacio. Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Vamos a leer los versos 7 al 12. Estamos en Reina Valera 1960 y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, vamos a ver, escapemos de Dios a los cielos. ¿Qué pasa? Allí estás tú. Bueno, pues vamos a sumergirnos. Si en el Seol, en una tumba, vamos a sumergirnos a una profundidad en la tumba. Hiciere mi estrado, he aquí, ¿qué pasa? Allí tú estás. Bueno, pues vamos a tomar las alas del alba, y esta es una metáfora, obviamente haciendo referencia a dioses mitológicos de esa época, sin obviamente el salmista creer en estos dioses. Si las alas del alba y habitar en el extremo del mar, o sea, al horizonte, y aún allí me guiara tu mano y me asirá tu diestra. Quiere decir que las manos del Señor van de extremo a extremo. No puedo escaparme, no puedo salirme, ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, pues déjame esconderme. Lo intentó Adán. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Dice el salmista: aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Usted está escuchando, hermanos. La noche, ¿qué le da la noche? Tiniebla, oscuridad. Y el salmista dice que si yo intentara esconderme en esa oscuridad de la noche resplandecería. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche
resplandece como el día, porque para ti lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿qué dice Génesis? Que ¿quién separó el día de la noche? ¿Quién separó las tinieblas y la luz? ¿Y quién le puso nombre? Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahí terminamos. Hermanos, lo que está diciendo el salmista es que la omnipresencia de Dios es la realidad de que Dios está en todo lugar. Una vez más, estos conceptos que el salmista introduce en los primeros versos de este Salmo 139 nos llevan a la conclusión de que si Dios todo lo conoce y de que si Dios está en todo lugar, nosotros estamos siempre a merced de estar delante de Él. No podemos escondernos de Él. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo nuestro accionar está expuesto delante de Él. Si todo lo que hacemos, Él lo conoce. Si todo lo que hacemos está expuesto delante de Él, si aún todo lo que pensamos, ¿cómo vamos a elegir vivir y cómo vamos a elegir actuar? Yo los exhorto, los animo y yo mismo elijo vivir de forma que le agrade a Él, vivir de forma que le honre a Él, vivir conforme a los propósitos de Él. Por eso es importante conocer que Dios nos hizo con un propósito. Y por eso yo no solamente me he enfocado en hablar de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, sino que he querido hablar del propósito de Dios para tu vida. Y es a partir del verso 13 que el salmista hace una declaración de lo que yo le he llamado una declaración de propósito. Pero es una declaración de propósito que me va a permitir a mí en esta mañana no solo compartirles una enseñanza de vida cristiana, sino que también me va a permitir como pastor marcar una enseñanza sensible de un tema social que hoy día está afectando nuestra nación. Un tema que como pastor me corresponde marcar nuestra posición. Y para esto me van a permitir cambiar la versión que estamos leyendo hacia la versión Nueva Traducción Viviente, para que pasemos a leer los últimos versos de este Salmo 139. ¿Me lo permiten? Así que si usted tiene su Biblia, Reina Valera 1960, le pido que ahora miren las pantallas, porque a partir de este verso voy a empezar a leer la Nueva Traducción Viviente. Es la misma Biblia, solo que aquí tiene un lenguaje más llano que me va a permitir dar esta enseñanza que, como dije, no solamente tiene un significado espiritual, sino que me va a permitir dar y marcar una pauta social que como pastor tengo la responsabilidad de hacer a partir de ahora. Vamos a leer lo que dice el salmista. Dice: tú, Señor, creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Miren qué maravillosa poesía. Tú, Señor, creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Usted se imagina ahí el Señor creando los riñones,
el corazón, el Señor creando el hígado, el Señor creando el páncreas tan importante para generar la insulina, por ejemplo, tan necesaria, el cerebro, los pulmones hoy en día tan afectados por el COVID, las entrañas, que creo que Reina Valera lo dice con esas palabras, tú creando lo profundo de mis entrañas, dice Reina Valera, las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¡Qué maravilloso! Que el Señor te entretejió en el vientre de tu madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, le dice el salmista. Hermanos, con toda la tecnología que nosotros hemos desarrollado, con toda la ciencia, hermanos, ciertamente la ciencia se ha aumentado, como el profeta Daniel lo había profetizado tanto tiempo atrás. Pero hermanos, con toda la ciencia que entendemos, a mí no hay quien me explique todavía lo maravilloso de un cuerpo humano. Solamente tengo que decir, gracias Señor por hacerme tan complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Lo que quiere decir es que ahí, en el vientre de mi madre, Dios estaba observando mientras iba tomando forma. Dios mismo estaba contemplando su creación. Y llega a mi mente lo que en Génesis, y vio Dios que era bueno. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. ¿Cuántos saben cómo dice ese verso en Reina Valera 60? Mi embrión vieron tus ojos. Hermano, si alguien te pregunta si tú has visto al Señor a los ojos, ¿qué tú respondes? Di que sí. La Biblia lo dice. Porque el salmista expresó, mi embrión vieron tus ojos. Y aquí en esta versión dice, me viste antes de que naciera. Y mira lo que dice aquí. Por eso yo no creo en una gente que viva sin propósito. Mira lo que dice aquí, ahí antes de que tú nacieras, allí que aquellos hoy quieren decir que no se puede decir que hay vida. Dice que desde antes de que naciera, ya cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Hermanos, si quieren pintar esto como una guerra entre los religiosos, pero cuando usted busca y analiza con un científico y sus teorías del Big Bang y le dicen, ok, yo quiero creer tu teoría del Big Bang y la gran explosión, y que todo fue creado por algo inédito, que explotó y creó todo tan maravilloso que hay y tan perfecto. Dime qué fue lo que explotó. Bueno, eso que explotó es una partícula que le hemos llamado, ¿cómo se llama? La partícula de Dios. Pero entonces si tú tienes la fe de creer que la partícula de Dios, déjame creer a mí mi fe. Tú como científico crees en la partícula de Dios y yo como creyente creo en Dios. En el Dios de esa partícula.
Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada momento, hermano. Es que yo no entiendo cómo es que no pueden creer en esto. Yo voy a terminar de leer para que usted vea lo que está pasando si no está descrito. Cada momento fue diseñado, me lo pasaron antes, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se puede enumerar, no se pueden, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, o sea, porque hubo un día que usted despertó, usted sabía, todo esto pasó en la oscuridad de la matriz de su madre. Todo esto que acabo de narrar pasó en la oscuridad de la matriz de su madre. Pero hubo un día que usted despertó. Y mira lo que dice el salmista. Y cuando despierto, todavía Dios está conmigo. Todavía está conmigo. No me dejó. Todavía estás conmigo. Y mira lo que dice el salmista, lo que está pasando ahora. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos. Lárguense de mi vida ustedes asesinos. Blasfeman contra ti tus enemigos. Hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, no debería odiar a los que te odian. No debería despreciar a los que se te oponen. Si los odio, sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cada momento estaba escrito desde antes de nacer, porque el propósito de Dios para ti era vida y vida eterna. El propósito de Dios para ti era la vida y vida eterna. Dios diseñó para ti un plan de vida eterna. Dios es un Dios de vida. Jesús dijo que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir, pero que Él vino para que tengan vida y vida en abundancia, vida eterna. Por eso la iglesia es una iglesia de vida. Nunca la iglesia va a ser iglesia de muerte. La muerte no pudo detener a Jesús. El enemigo pensó que con la muerte detendría a Jesús, pero sorbida fue la muerte en victoria. Él exhibió a la muerte, la exhibió públicamente en el Calvario y se preguntó: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La enseñanza espiritual es que Dios tiene un propósito de vida eterna para ti. Y el tema sensible y la enseñanza social es acerca de las 3 causales del aborto que se quiere insertar en nuestro sistema de leyes, principalmente en nuestro Código Procesal Penal. Y yo le haría un mal servicio a este tema si diría que ya está tratado al tratarlo solamente como un punto en medio de un mensaje. Y tampoco lo trataría esto como un tema completo en un mensaje de domingo. Así que lo único que voy a hacer es a presentar una posición pastoral en este momento. He dado un mensaje espiritual como merece un domingo. Pero voy a aprovechar unos minutos para sentar una posición. Y pronto traeré un experto y quizás también un médico que pueda desarrollar el tema quizás un jueves.
y como hacemos con otros temas, creyendo en la educación integral de la iglesia. Pero más que nada quisiera yo que se prepararan nuestros jóvenes para que pudieran levantar una defensa apologética de temas sociales como esto. Jóvenes, anímense. Como su pastor, me levanto aquí y les pido esto, que se involucren en temas que afectan nuestra sociedad. No se queden quietos, sean contracultura. Está bueno ya de aceptar todo lo que quieren imponernos. Yo mismo he sido muy pasivo en estas cosas y ahora les pido que se levanten. Porque saben, hay temas que son ustedes que tienen que enfrentarlo. Hay temas que no me lucen ya a mí. Miren, el COVID tuvo al matarme a mí. Y a Abril le dio el COVID y tosió 2 veces. Me dio el COVID ya. Y yo pensaba, ¿y si me muero yo del COVID? ¿Y quién va a presentar defensa ante estos temas? Entonces, los que vienen son peores. Pues son estos muchachos los que tienen que estar listos. Y ellos tienen la capacidad. Han sido instruidos en teología, en apologética. Y tienen herramientas, hablan idiomas mejor que nosotros. Y han leído mejores libros. Tienen que levantarse ya y dejar de jugar. Y ellos no tienen que estar sabiendo si el Alfa se compró un Bugatti. Esos no son los temas que a ellos les interesan. Lo que ellos tienen que saber son los males de esta agenda global que están bien financiadas y que vienen a imponernos cosas que vienen, hermano, que vienen con miles de millones de dólares y que le dicen a nuestros presidentes: si no nos aprueban estas leyes, no tienen esos financiamientos. Y estos políticos sin valores no tienen más que decir: yo quiero el dinero. Y eso no es de partido. No tienen ideologías. Esos son todos. Usted no ve que los que estaban y estos piensan igual. Eso no es de partido, ni es contrapartido. Eso es de ideologías. Por eso son nuestros muchachos. Son nuestros muchachos los que se tienen que preparar. Díganme amén, díganme amén. De los pastores de jóvenes para abajo, díganme amén todos. Busquen información y prepárense. Solamente quiero señalar algunas cosas. ¿En qué consiste este tema? Lo primero es que quieren legislar para excepciones. Y es un grave error legislar para excepciones. Eso es como decir, en vez de poner una ley contra robos, es decir, bueno, no se puede robar, pero si el que tiene la media, el que roba tiene media amarilla, puede robar. Y eso es un lío. Porque entonces todo el mundo que quiera robar se va a poner media amarilla para salir a robar. ¿Usted me entiende, hermano? Porque no tengo mucho tiempo. ¿Me entiende? Eso es lo que quieren hacer. Número 1, quieren legislar para excepciones. Las causales lo que son es excepciones a algo que está legítimamente establecido en nuestra Constitución. Nuestra Constitución se le puso un candado en el 2010. El artículo 37 de nuestra Constitución establece el respeto al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y muerte natural. Ya, eso se cerró. No puede haber ninguna ley, ningún código, ninguna ley adjetiva, ninguna ley especial. No puede haber nada que establezca pena de muerte aquí, a menos que se reforme la Constitución. O sea que esta es una discusión que viola la Constitución. Yo no sé si me entienden. Número 2, los intereses son externos. Es una agenda mundial financiada por los que quieren imponer la ideología de género y muchísimas otras cosas que vienen por allí. No se trata de un tema político. No crea que es por un partido o por otro. Número 3, se quiere establecer la cultura de muerte
por diferentes razones, control poblacional, por muchísimas cosas, que no voy a entrar en esos detalles. Número 4, como están bien financiados, se busca sensibilizar a la población utilizando ejemplos que a cualquiera le abren el corazón para establecer la cultura de muerte. Por eso los ejemplos que se usan son, por ejemplo, el tema de la violación y el incesto, porque esos son temas y le dicen a usted, ¿y tú que tienes hijas, te gustaría que te violen a una hija tuya? Y yo voy a hablar esos temas ahora, porque yo voy a hablar de las 3 causales. Un segundito, lo voy a hacer bien rápido. Por eso dije que no es que este tema se cierre aquí hoy, yo solamente voy a poner una posición. Y yo tengo gente de fe que me ha dicho a mí, pero pastor, dígame esto, porque ¿y cómo es posible que usted me diga a mí que un violador venga y me embarace y que yo voy a tener ese muchacho de un violador? Te ve como que sensibilizan. Y si eso lo logran con gente de fe, imagínense cómo lo logran con gente que no tiene fe. Por eso es que dicen, pues vamos a un referéndum. Pero es que fácilmente en un referéndum se pierde. Porque una cosa financiada, todos los periódicos, todos los noticieros, todo esto, diciendo y sensibilizando. Y la gente va y vota. No hemos tenido presidente malo así. Atento a papeleta. ¿Lo hemos tenido? Entonces imagínense que así se establezca una cultura de muerte y presentando que los pastores son unos cavernícolas, son esto, y esto es el lenguaje de odio, y que no aman, y que no son las hijas de ellos. Miren, yo tengo una hija nada más, yo no tengo varones. Y yo estoy ahí defendiendo. Usted me había visto a mí en protesta y cosas, y esta semana si usted vio la prensa, me vio frente al Congreso y me vio en los noticieros dando declaraciones, y ahorita le voy a decir que vuelvo para allá. Vuelvo para allá, porque no voy a permitir, por lo menos por falta de esfuerzo, que se establezca una cultura de muerte en la República Dominicana. En definitiva, lo que se quiere establecer no son las causales. Escúcheme bien. Las causales son una excusa para establecer el aborto libre en la República Dominicana. En todos los países donde se han establecido las causales, se termina estableciendo el aborto libre. En este país, por ejemplo, las cesáreas son legales. Si usted busca el porciento de cesáreas en nuestra nación, comparado con naciones grandes como Estados Unidos, increíblemente, en una nación pequeña como esta, el número de cesáreas es mayor porcentualmente que en Estados Unidos. En Estados Unidos la obligan a usted que sea parto natural, hasta el final. Si es obligado una cesárea. Aquí, si el médico tiene que pagar la tarjeta, mira, la primera mujer que entre por ahí es una cesárea. Me lo dijo un médico de aquí que está haciendo una especialidad en España y que trabajó muchos años en una sala de emergencia aquí, que no voy a decir su nombre para no comprometerlo legalmente, pero que me lo dijo a mí. Mire, pastor, un obstetra de allá me decía, tengo que pagar la tarjeta hoy. La primera mujer embarazada que entre ahí es cesárea. Porque aquí no hay institucionalidad. Si se establecen las causales, todos los abortos van a ser causales. Todas las cosas aquí van a ser causales para aborto. Entonces vamos a hablar, ¿qué son las causales? Porque se habla causales. Son 3 excepciones en las que se podría interrumpir el embarazo. Yo voy a empezar por las 2 más sencillas y voy a dejar la última, porque es en la que me voy a detener más, que sería la primera, la voy a dejar de último, para luego entonces volver a redondear el mensaje y termino. Voy a hablar primero la de por malformación incompatible con la vida, que es la tercera causal. Hermanos, ellos dicen, pero si viene con una malformación que es incompatible con la vida, ¿cómo es posible que no permitan un aborto? Pero ustedes saben los diagnósticos equivocados que han habido de malformación incompatible con la vida y que hoy son muchachos sanos que andan por ahí viviendo normalmente, y nosotros lo primero que vamos es a matarlo.
o no llenan ellos el estadio Quiqueya todos los años con una actividad, quiéreme como soy. Y piden muchísimos miles de millones de pesos porque los muchachos con síndrome de Down y que tenemos que quererlo como son, pero cuando están en el vientre de la madre queremos matarlo. De verdad, qué doble moral, qué hipocresía esta sociedad. Entonces no me voy a detener en esa causal, ¿verdad? Porque lo mismo que hacen programas en la radio y en todo de que tienen esto, si el cuerpo humano viene con una malformación incompatible con la vida, ¿qué usted cree que va a pasar con el cuerpo? ¿Que lo va a rechazar y se va a provocar un aborto natural? La segunda, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Hermano, la misma Constitución que establece el artículo 37, que da el derecho constitucional de la vida, también establece derechos constitucionales que protegen la vida de la madre. Es la práctica común de los médicos hacer todo el esfuerzo de salvar las dos vidas. Y cuando llega un punto en el que es imposible salvar las dos vidas, se prioriza la vida de la madre. Eso es una práctica médica común. Pero no tenemos nosotros que establecer una ley para ir directamente a matar al bebé, sino que lo correcto es que se haga todos los esfuerzos de salvar las dos vidas. Miren qué diferente es matar a salvar. Si para salvar la madre se pierde la vida del hijo, todos estamos, yo creo que satisfechos con eso. Pero qué diferente es hablar de matar a hablar de salvar. Y con eso podemos dejar de hablar de esa segunda causal. La primera causal, cuando es producto de una violación o incesto. Y aquí sí me quiero detener un poquito, porque ahí nos dicen, estos religiosos, cavernícolas, que no son una hija de ellos, no sé cómo es posible que quieran que un violador o que un incesto y todas esas cosas que dicen. Yo voy a darle algunos puntos solamente para que usted lo analice. Yo no quiero imponerle aquí posición a nadie. Yo quiero dar información para que usted lo analice y, como dije, luego voy a traer un experto porque hoy solamente estoy poniendo la posición. La posición es que la iglesia es pro vida, que nosotros como iglesia estamos a favor de la vida. Lo primero es que una persona expuesta a un trauma por una violación o incesto no es la forma de eliminar ese trauma provocándole un segundo trauma. Hermanos, y yo no sé si usted ha tratado con una persona que ha abortado, pero a mí me ha tocado ministrar aquí en esta iglesia a gente que ha abortado y el trauma de un aborto es tan grande o peor como el de una violación. Es muy difícil ministrarle a una persona. Entonces usted va a sanar un trauma con otro trauma. Mientras que muchas personas que han tenido un bebé, el bebé, saben que el bebé se convierte muchas veces en una terapia. Los que tienen hijos saben que un bebé se convierte para una persona en una terapia. Aún las condiciones en lo que usted ha tenido. Número 2. El índice porcentual de personas que quedan embarazadas en una relación violenta es mínimo. Lo que pasa es que le conviene a las promotoras del aborto hablar de embarazo o de violación. Pero en medio de una relación de violación es muy difícil. No es que es imposible, no estoy diciendo eso para que no me saquen de contexto. Pero los porcientos son mínimos. Número 3, si se trata de elección, sí, porque es la elección de la mujer, pues vamos a darle la elección a ella de lo que pasa con el violador. Vamos a darle a elegir qué pasa con el violador, que ella decida si lo matamos. Ah, no, ella puede decidir que matemos al bebé, pero ella no puede decidir que matemos al violador. Entonces al inocente ya lo puede condenar a muerte, al culpable no lo puede condenar a muerte. ¿Por qué? Hermano, por los intereses económicos.
Yo no sé si usted me entiende. Se trata de elección, pero ella no puede elegir qué pasa con el violador. No, hemos decidido que el Código Procesal Penal no se apruebe por muchísimos años. Y el Código Procesal Penal, por ejemplo, establece el cúmulo de pena, que no tenemos cúmulo de pena ahora, donde pudiéramos al que rapta, asesina y viola, cantarle 30, 30 y 30. Y hemos preferido no eso a cambio de que no se haya incluido las 3 causales. Entonces, ¿cuál es el interés tan marcado en eso? Pensemos en eso. Por otro lado, incesto. Bueno, ahí sí tenemos muchos casos de embarazadas por incesto. Ahora, cuando salen embarazadas, se descubre. Ahora, si abortan, ¿a quién estamos protegiendo? Al abusador. Porque si no hay embarazo, no pasó nada. Hermano, ¿usted está viendo? En caso de un incesto, ¿a quién protege el aborto? ¿Al abusado o al abusador? Esas son solo algunas cosas que cada una de esas causales yo les dejo hoy como información para que usted las analice y entienda por qué yo, como padre de una hembra, por qué como pastor que creo en la palabra de Dios, díganme si yo utilicé herramientas de fe para los argumentos que hablé en esta última parte de las causales. Me cuidé de no hacerlo. No porque no los tenga, porque en la primera parte de mi enseñanza estaban. ¿Por qué me cuidé de no hacerlo en la última? Porque esos son parte de los señalamientos. Si usted se fija en las encuestas que ponen lo que la iglesia dice versus lo que la sociedad dice. No, hermano, no hay que ser de una iglesia para estar en contra del aborto. Pero ellos quieren pintarlo de esa manera, para convertirlo en una lucha religiosa. Y no es una lucha religiosa. Yo conozco amigos de la sociedad civil con valores que no están a favor de una cultura de muerte. Y tenemos que ser inteligentes. Por eso es que yo quiero que sean nuestros jóvenes que están en las universidades, que se documenten en el tema para que presenten una apologética de altura, que no sean religiosos y que sepan presentar defensa de estos temas sociales. Jóvenes, por favor, prométanme hoy que se van a documentar en estos temas. Me vieron tratar el tema con la Biblia, en la primera parte del mensaje, y me vieron tratar el tema de las causales sin mencionar ningunos argumentos que fueran de fe. Ahora yo quiero invitarlos a todos para cerrar. Aquellos que no cumplen un horario de trabajo o los que están estudiando a través de los medios virtuales, a que mañana me acompañen. Yo sé que muchos han estado orando y es tiempo de orar, pero también es tiempo de actuar. Mañana yo estaré a las 10 de la mañana y hemos logrado una concertación de fuerzas increíble. Y mañana estaremos sin distinción de instituciones, como un solo cuerpo. La mayoría, si no decir todas las instituciones representativas del cuerpo evangélico. CODUE, CONEDO, CONACOPE, Mesa de Diálogo, Acción Cristiana, todos los concilios mayores del país, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios de la Profecía, todos estaremos allí frente al Congreso y vamos a leer un documento que hemos redactado como un solo cuerpo, algo de verdad que no se veía en mucho tiempo. Estaremos leyéndolo allí, pero necesitamos ir representados como cuerpo. Yo quisiera no estar solo, yo quisiera que mi iglesia esté allí. Yo no quisiera ir solo como Conedo, aunque debo representar a la institución. Yo quisiera ver puerta abierta allí. Y estaré a las 10 de la mañana. Yo sé que es un día laborable, así que no se sienta mal si usted no puede, pero los que puedan, para mí sería importante ver sus rostros
acompañándome en el Congreso Nacional, y si pueden es bueno que lo hagan. Les invito a que llevemos un mensaje de amor y no de odio como quieren pintarlo. Un mensaje de que Dios nos formó cada parte de nuestro cuerpo y de que lo hizo con amor y de que lo hizo con un propósito y de que nos presentemos delante de nuestra sociedad y de que digamos, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.